Aleluya, gloria a Dios. Queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que están ya conectados o que se irán conectando en esta red social de Facebook, como también en la red social de YouTube. Les enviamos un saludo fraternal de parte de todas las iglesias evangélicas de Restauración, Misión Cristiana Elim USA, a todos los que nos escuchan en la Unión Americana, como también a los que nos sintonizan fuera de la Unión Americana. Un fuerte abrazo de parte de las iglesias de Restauración. Vamos a hacer una oración entonces a nuestro Padre Celestial para pedir su bendición, que igualmente pongamos nuestras necesidades en sus manos divinas. Oramos al Señor entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, te damos infinitas gracias, Padre de gloria, por concedernos esta oportunidad de acercarnos a ti, Señor, en acción de gracias, para poder poner en tus manos divinas cada una de nuestras necesidades, Señor. Aquellas que guardamos en el corazón, Señor de gloria, las que tú conoces de cada hermano, de cada hermana. Dios de gloria, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Bendice nuestro hogar, nuestros seres amados. Bendice nuestras amistades. Que aquellos que no te conocen, Padre bueno, puedas tú revelarte a sus vidas, puedan saborear, Señor, las mieles y el deleite, Señor, que hay en conocerte, que hay, Señor, en experimentar tus bendiciones. Obra en favor de tu pueblo, Señor de gloria, en aquellas necesidades familiares, matrimoniales, personales, de trabajo, legales. Dios de gloria, extiende tu mano poderosa y obra en favor de tus hijos, Dios mío. Sé tú nuestro defensor, nuestro protector, nuestro abogado. Defiende nuestra causa, Señor del cielo. Tú que eres un Dios y juez justo, obra en favor de tus hijos, Dios de gloria. Que esa vida en abundancia que tú has prometido para tus hijos, podamos disfrutarla, Señor, ya en esta vida. Podamos ver tu mano poderosa en favor de nuestro caso, Señor, de nuestra necesidad, Dios mío. Ten misericordia del hombre, de la mujer, del joven, de la joven, del niño, de la niña que sufre. Dios de gloria, tenemos, Señor, el consuelo de tu palabra, que nos dice, Señor, que tú viniste para darnos vida en abundancia, que tú viniste para romper las cadenas de Satanás, para darnos libertad, para bendecirnos abundantemente, Señor. No venimos a pedir riquezas, no venimos a pedir fama, sino que, Señor, imploramos tu favor para que podamos ser felices, contentos con lo que tenemos, agradecidos con lo que tenemos y somos. Que podamos ver, Señor, como tú te mueves para librarnos de esas tribulaciones y luchas. Dios de gloria, aquí sea el reconocimiento, Señor, porque tú eres el único que puedes ayudarnos. Tú eres el único que puedes darnos respuesta favorable, Señor. Ten misericordia de aquellos que sufren de alguna enfermedad, Señor de gloria.
enfermedades incurables. Nos aferramos a ti, a tu poder, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Obra poderosamente, que tu poder y tu virtud toquen los cuerpos, sean sanos, Señor de gloria. Obra en los cánceres, tumores, enfermedades de la sangre, del corazón, enfermedades infecciosas, Señor. Aquellos que padecen de la pandemia, Dios mío, obra, fortalece su sistema inmunológico. Fortalece, Señor, sus vidas. Dales otra oportunidad de vivir, Señor del cielo. Y el Padre de nuestra hermana, Señor, agonizando por esta pandemia, Señor del cielo. Dale una oportunidad más de vida. Glorifica tu nombre, Señor. Que tu nombre sea glorificado en medio de ellos. Los que sufren, Señor, enfermedades de insomnio, Dios mío, obra poderosamente. Obra, Señor, en favor de tus hijos. Glorifica tu nombre, Señor, en medio nuestro. En las necesidades, Señor, donde los más inocentes, los niños, sufren por causa de las acciones violentas en sus hogares, Dios de gloria. Ten misericordia de la mujer que llora en silencio porque no haya salido a su situación difícil. Da tú la salida, Dios mío. Abre la luz en medio de la oscuridad y da la victoria a tus hijos en el nombre de Jesús. Queremos pedir, Dios de gloria, por esta nación en la cual vivimos. Bendice a nuestros gobernantes, a nuestro presidente. Guárdalo, Señor, su salida y su entrada. Dale sabiduría de lo alto para que pueda gobernar bien, Señor. Los miembros del Senado, de la Cámara Baja, Señor. Llena a estos hombres y mujeres de sabiduría de lo alto para que al dictar leyes lo hagan impartiendo justicia y misericordia. Permite que una ley migratoria sea aprobada, Señor, para que tu pueblo, tu iglesia, pueda vivir quieta y reposadamente. Que los más de 12 millones de personas que necesitan arreglar su situación migratoria puedan tener un mejor presente y un futuro más prometedor, Señor de gloria. Bendice, Señor, a nuestro cuerpo militar, Señor. Principalmente aquellos jóvenes y jovencitas cristianos, hijos de padres cristianos, Señor. Bendícelos y guárdalos donde quiera que estén defendiendo la soberanía de esta nación. Recompénsales tú, Señor, su labor heroica. Bendice también, Señor, a los que laboran en el campo médico, desde el trabajador más humilde hasta el científico más importante, Dios mío. Bendice a estos hombres y mujeres que igualmente, Señor, sacrificando sus vidas, sus familias, salvaguardan la vida de millones de personas. Dales tú la recompensa, Señor de gloria. Queremos pedir también por nuestros países de origen, nuestros mandatarios, nuestros presidentes. Bendícelos, que puedan, Señor, recibir sabiduría de lo alto para gobernar bien. Que, Dios mío, sean justos en el trato, que cumplan
cumplan sus promesas, Dios de gloria, para que los más necesitados puedan recibir un alivio, Señor de gloria, como también aquellas naciones que son oprimidas a esclavitud por hombres y mujeres que han sido engañados por Satanás y están haciendo la labor del diablo de matar, de robar, de destruir, Señor del cielo. Hombres que por hoy son ateos, pero que también son víctimas de Satanás. Ten misericordia de ellos también, Señor, pues son seres humanos que necesitan escuchar tu palabra, Señor de gloria. Permite que tu palabra corra y sea glorificada y llegue a estos pueblos, a estas naciones y también a estos gobernantes que hoy están ciegos por la mentira de Satanás, donde les ha hecho creer que el dinero, que el poder lo es todo. Abre sus ojos, sus corazones, para que entiendan que no son sino polvo que perecen, que un día morirán y darán cuenta a ti. Que Señor del cielo abra sus ojos y su corazón. En tus manos de amor y de misericordia los abandonamos. Y hoy pedimos, Señor, que en la lectura, en la meditación de tu divina palabra, seamos instruidos, fortalecidos a través de ella, edificados, que podamos aprender de ti, Señor de gloria, para que nadie nos engañe, que podamos aprender de tu palabra, para que no creamos a cuentos, a mentiras, a enseñanzas heréticas, diabólicas, sino que estemos firmemente, Señor, cimentados en tu palabra, que esta verdad, Señor, que nos ha hecho libres, nos continúa siendo libres de los hombres, Señor, aquellos que son esclavos del pecado, Señor de gloria. Añade a tu pueblo los que han de ser salvos. Levanta al caído, Padre bueno, aquellos hermanos y hermanas que habiéndote conocido están lejos de ti, creen que están bien, creen que todavía son tus hijos, pero tu palabra nos dice claramente que tus hijos te obedecen, que los que te llaman Padre te honran. Dios de gloria, atráelos hacia ti, Señor, hazles entender su error, que no crean que estando lejos de ti van a volar en el rapto, sino que, Señor del cielo, necesitan, tanto ellos como nosotros, de buscar de ti, Señor de gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos, lo recibimos, y por quien te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos a buscar la bendita palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, hermano o hermana, Efesios capítulo número 2, vamos a buscar Efesios capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 11, perdón. Efesios 2, versículo 11. Vamos a compartir la palabra para que todos leamos. Efesios capítulo número 2. Vamos a compartir la palabra. Gloria a Dios. Le ayudamos, hermanita, aquí a la niña a buscar la porción. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas? Continuando con este libro, esta epístola de los Efesios, a los Efesios, el apóstol Pablo, o el escritor de esta epístola, ha demostrado o nos ha enseñado, iluminado por el Espíritu Santo, de ese proceso que Dios llevó a cabo para mostrarnos cómo estaba nuestra vida antes de conocerle a Él, cómo Él hizo la obra en nuestros corazones y cómo nos encontramos hoy. De tal manera que nos dice la palabra de Dios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora algo interesante, porque ahora Él va a mostrar que esa obra reconciliadora, porque lo que hizo Cristo, lo que hace Cristo todavía, es que todo lo que el ser humano había perdido, recuérdense que cuando el hombre fue creado, tenía comunión con Dios, comunión entre él, en caso de Adán y Eva, comunión con la naturaleza, platicaban con Dios, consigo mismo. Entonces, esa comunión fue rota, destruida por el pecado. Entonces el hombre, hermano, rompe la comunión con Dios, consigo mismo, con su prójimo, con la naturaleza misma, y se quedó ahí, perdido. Sin embargo, Dios ha venido con el paso de los tiempos, revelando su plan eterno que Él tenía y tiene todavía, porque es un plan que Él tiene y va a terminar hasta que este mundo desaparezca. Va revelando ese plan para con los hombres en las diferentes edades. O sea, digo edades de tiempos, ¿verdad? Tiempos pasados, presentes y los que vendrán. Ahora viene el Señor y va a mostrar que esta obra reconciliadora, que ya el hombre se reconcilió con Dios, ya el hombre se reconcilió con la naturaleza misma, con el prójimo mismo, pero ahora, bueno, con el prójimo mismo, no, ahorita es lo que nos va a enseñar eso. De cómo esta obra reconciliadora nos va a mostrar, hermano, cómo es de poderoso el mensaje del Evangelio, que va a lograr, porque lo va a lograr, o sea, por ahora no lo podemos ver claramente, pero que lo va a lograr, Dios lo va a lograr. Bueno, ya lo está logrando, pero va a lograrlo por completo. ¿Qué es lo que va a lograr? La reconciliación entre las naciones, entre los pueblos, entre los hombres. Tal vez, hermano, nosotros muchas veces nos centramos en vivir nuestro mundito, ¿verdad? Queremos vivir solo nuestro mundito, nos importa solo lo que nos pasa a nosotros, no nos importa lo que pase a otros, no nos interesa saber las noticias de lo que pasa en otros países, en otros continentes, no nos interesa. Y al desconocer lo que pasa en todo el mundo, desconocemos cómo Dios se va revelando no solamente en nosotros, sino, hermano, en aquellos lugares donde, hermano, especialmente Dios tiene un trato con aquel pueblo que se llama el pueblo de Israel. De Israel. Hay veces se nos olvida, hermano, que la palabra de Dios fue revelada en aquella área del este, hermano, en aquellas naciones del este.
que muchas de las figuras que se usan, de los personajes que se mencionan, son personajes, hermano, que desarrollaron, que vivieron, que gobernaron en aquellas tierras. Que nosotros somos el producto del trabajo, del esfuerzo, de la vida, de la muerte, de la sangre, que muchos de aquel lado derramaron para traernos la verdad del Evangelio. Nosotros somos el producto de ese sacrificio que tantos hombres y mujeres hicieron para que el Evangelio, hermano, corriera y ese plan eterno de Dios también llegara a nosotros. Las guerras, el Señor profetizó que en estos últimos tiempos iban a haber muchas guerras. Ahora la pregunta es, ¿de cuántas guerras sabe usted? Nah, hermano, ¿para qué quiero ir de guerra si en mi casa hay peores guerras que otras? En mi casa es una guerra continua. Es cierto, hay luchas y pruebas, hay problemas en los hogares, en las familias, en la sociedad local. Pero, hermano, si vamos a ver a lugares, hermano, donde realmente, hermano, la palabra de Dios se está cumpliendo, pero bien finamente, bien al pie de la letra. Donde la gente, hermano, está muriendo y todo porque el corazón del hombre, hermano, en lugar de tener amor por su prójimo, lo que tiene es odio y sed de venganza. Que el hombre, hermano, al no tener a Dios en su corazón, se hace incapaz de perdonar. Y hay gente, hermano, hubo gente conociendo a Cristo, habiendo nacido de nuevo como hijos de Dios, todavía no han aprendido a perdonar a las personas que les han hecho daño. Y mientras el hombre no perdone, se vuelve como una bomba de tiempo para explotar en violencia, en venganza. Pero ahora por eso el Señor nos dice a nosotros, la iglesia, que si nosotros hemos sido salvados, hemos sido hechos nuevas criaturas, ahora nosotros tenemos que vivir el evangelio que Dios quiere que vivamos. Un evangelio donde lo que prevalece es el amor. Es el amor. Ahí no hay rencores. Ahí no hay sed de venganza. Ahí no hay odios. Porque todas esas, ¿qué le puedo decir, hermano? Cosas que nos contaminaban y nos herían y nos hacían daño, hermano, hemos entendido que es basura, que no la necesitamos nosotros. Que no la necesitamos. Porque nos haríamos más daño, hermano, albergando en nuestro corazón tan pequeño sentimientos de odio, de venganza, hermano, de resentimientos que no llevan a nada, no, que al contrario, bueno, sí llevan al ser humano, pero a obrar maldad. Entonces ahora viene el Señor y nos dice en el versículo 11 que hemos leído, cómo el Señor opera de una manera, hermano, maravillosa. Pues está operando y va a operar. El versículo 11 dice, por tanto, o sea, ya nos dice cómo Él obra en nosotros. Por tanto, eso que nos ha dicho de cómo Él obra en nosotros, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para muchos, quizás es la primera vez que escuchan la palabra circuncisión. Para muchos. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Porque dice ahí, hermano, que nos acordemos que en otro tiempo nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Dios comenzó a tratar con el pueblo de Israel, comenzó a tratar con uno de los padres, al cual se llama el padre de la fe, que es Abraham. Entonces Dios habló a Abraham y en él Dios escogió al pueblo hebreo, que son los israelitas, los escogió a ellos en Abraham. Y entonces le dio indicaciones a Abraham. Abraham le creyó a Dios todo lo que Dios le dijo.
le obedeció, fue a donde Dios le dijo que fuera, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y como vio Dios que Abraham le había creído, hace un pacto con él. Dice: Abraham, yo veo que tú me amas, yo veo que tú crees en mis palabras, yo veo que tú me obedeces, yo voy a hacer un pacto contigo, y en ti van a ser, en ti y en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces en Gálatas el apóstol Pablo aclara y dice que cuando dice simiente se está refiriendo a Cristo, porque en Cristo es que ahora, hermano, todas las simientes de la tierra, o todos los seres humanos de la tierra, hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos. Entonces Dios dice: vamos a hacer un pacto, Abraham. La señal de que yo voy a cumplir mi palabra, de que yo voy a bendecir tu pueblo, a los que salgan de tus lomos, te voy a dar una señal. La señal es que tú habrás de circuncidar todo varón de tu pueblo, lo tendrás que circuncidar. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión es una operación, hermano, se hace hoy por motivos sanitarios. La practicaban los pueblos antiguos con otros propósitos, por unos propósitos sanitarios, pero para el pueblo de Israel, hermano, la señal de Dios era que a través de eso Dios le estaba diciendo a Abraham que iba a cumplir su promesa. Entonces la circuncisión, hermano, es una operación que se realiza especialmente, bueno, únicamente en los hombres. Entonces los hombres, voy a hablar porque yo sé que ya aquí hay muchos que ya tienen una mente más o menos. El miembro viril de los hombres, en la parte de arriba, tiene una parte que se llama glande. Y entre el glande y lo que es el grueso de la parte viril del hombre, hay una telita al frente que une esas dos partes. A esa partecita se le llama prepucio. Entonces esa telita es la que tenían que cortar, y al cortársela al niño a los 8 días ya quedaba circuncidado. Al quedar circuncidado pasaba automáticamente a formar parte del pueblo de Dios que iba a recibir las promesas, pero solo el pueblo hebreo. Entonces Dios en ese momento lo que hace es divide al mundo, divide la humanidad. Entonces a ese pueblo al que él escogió, que se llaman los hebreos, los judíos, Dios, hermano, les llamó la circuncisión. Y al resto de la humanidad, que somos usted y yo los gentiles, nos llamaron incircuncisión o incircuncisos. Pero Israel no entendió que ese era un plan especial de Dios, pero un trato de privilegio, mas no exclusivo, sino de privilegio. Entonces Israel no pensó que ese era un privilegio, sino pensó que era un derecho de ellos. Y entonces los judíos comenzaron, hermano, a tener ese pensamiento: nosotros somos los que estamos circuncidados y ustedes son los incircuncisos. Entonces comenzaron a usar ese concepto de la circuncisión como algo, hermano, de derecho para ellos y de desprecio para los demás. Entonces cuando a alguien ellos querían ofender, le decían: tú eres un incircunciso, o sea, tú no tienes derecho a nada. Nosotros sí somos la circuncisión, tenemos derecho a todas las promesas de Dios. No tenían derechos, tenían privilegio, que es muy diferente. Entonces el pueblo de Israel, hermano, creyó eso. Ellos creyeron que porque Dios los sabía, les había dado esa promesa, ahora ellos podían vivir como ellos querían, ofender a Dios, adorar imágenes, dioses paganos, y que Dios estaba obligado a bendecirlos a ellos. Pues no, Dios dijo no, y Dios tuvo un trato con ellos, los castigó. Sin embargo, por haber hecho las promesas, Dios dijo: yo las voy a cumplir. Esa promesa yo las voy a cumplir. Entonces así, hermano, el mundo vino caminando, los judíos pensando que ellos eran un pueblo especial porque ellos eran la circuncisión, mientras que los gentiles no éramos nada porque nosotros éramos los gentiles, la incircuncisión.
A eso es lo que se refiere aquí, donde dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, o sea, nosotros los gentiles, dice ahí, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Éramos llamados incircuncisión, o sea, estábamos lejos de las promesas de Dios, como lo dice ahí más adelante, lo vamos a ver, hermano. No teníamos derecho a nada. Entonces ahora, con la muerte del Señor Jesús, su sacrificio, su sangre derramada, su muerte, su resurrección y su ascensión, hermano, para sentarse en el trono de la gracia de Dios, hermano, nos muestra, como lo veíamos la vez pasada, que en ese acto de resucitar, de ascender y de sentarse a la presencia del Padre, dice que ahí estábamos con Él nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gran diferencia entre la circuncisión y la incircuncisión? La sangre de Cristo, el sacrificio. Ahora ya nosotros no necesitamos, por gentiles que seamos o por judíos que sean, nadie necesita la circuncisión, nadie. Ahora lo que se necesita es la fe. La fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. O sea, yo no lo tengo, no lo he visto, pero por fe yo sé que lo voy a tener porque Dios me lo ha prometido. Esa es la fe que Dios quiere, hermano, que tengamos nosotros. Ya lo dijimos, no necesitamos, hermano, ni esta operación, la circuncisión, ni otro sacrificio para que Dios nos acepte, hermano. Él nos aceptó por su buena voluntad, por su gran amor, por su misericordia, y con su sangre preciosa nos ha lavado para hacernos hijos suyos. Hoy somos sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que dice? 12. En aquel tiempo, o sea, cuando no conocíamos a Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga, hermano, fíjese, oiga qué interesante eso, ¿verdad? Porque usted le pregunta a las personas cómo están, y dice, ay, yo bien estoy. No, yo no hay problema, dice. Pero mire, y si un día usted se muere, ¿qué va a hacer de usted? No, dice, sí, después de esta vida no hay otra. Hay que disfrutar esta vida porque después no hay otra. Pero la gente, ¿por qué habla así? Porque ignora la palabra de Dios. Ignora que hay un día donde, hermano, hermana, todo ser humano le va a dar cuentas a Dios de sus actos. Ignora que aquellos que se avergonzaron de Cristo, de su palabra y del Evangelio, un día Dios se va a avergonzar de ellos. Y que el pago que Dios les va a dar por haber rechazado el mensaje del Evangelio es el lago de fuego que arde con azufre, dice, por los siglos de los siglos. Es un castigo eterno, hermano. Pero fíjense, la gente no repara en eso, ¿verdad? La gente no repara que, hermano, va a pasar toda la eternidad sufriendo el fuego del lago eterno que arde con azufre y no tienen descanso, dice, donde el gusano de ellos no se muere, porque usted sabe que los cuerpos ya una vez deshechos, descompuestos, lo que brotan son puros gusanos. Dice, ahí no, ellos van a estar viendo los gusanos que de su cuerpo salen, pero van a estar sufriendo en la llama de fuego, dice, que anda con azufre. Entonces usted, hermano, la gente no piensa en eso. No piensa la gente que, hermano, un día va a dar cuentas y al no ser fieles a Dios, la consecuencia será que sus acciones, sus palabras, los van a llevar a una condenación eterna por los siglos de los siglos y no van a tener descanso. Entonces, fíjense, hermano, el ser humano puede llegar a tener compasión de otro ser humano. ¿Cómo le puedo explicar? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Durante una de las guerras mundiales, donde estaba aquel hermano legislador tirano que se llamaba Adolfo Hitler, al servicio de los alemanes estaba un hombre que era el segundo en cargo de Hitler. Entonces este hombre, hermano, era sanguinario, mató mucha gente.
mató mucha gente. Se sabe que solo de judíos, mataron 6 millones de judíos, solo de judíos. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, hermano, hubieron más de 50 millones de muertes, causadas, hermano, principalmente por los alemanes. Entonces, hermano, agarran a este hombre, lo llevan a Inglaterra, termina la guerra, lo juzgan y lo condenan. Y lo condenaron, hermano, no sé a cuántas cadenas perpetuas. La cosa es que este hombre, hermano, fue quedando, porque todos los prisioneros de guerra estaban en un solo lugar, se fueron muriendo todos y solo quedó él. Ya viejito, ya ancianito. Había gente que decía, mire, si ese pobre viejito, ¿qué mal va a hacer ya? Sáquenlo, que se vaya a morir afuera. E incluso hubieron senadores en Inglaterra que propusieron que lo liberaran para que se fuera a morir ahí, fuera de la cárcel. Y entonces, hermano, la respuesta fue, dijeron, no. Este hombre mató sin misericordia miles de personas, millones de personas. No tuvo piedad de los niños, no tuvo misericordia de las mujeres, no tuvo misericordia de los ancianos. Mataban sin piedad, hermano. Y luego dijeron, no, que pague hasta el último día de su vida, que pague. Ahí lo dejaron hasta que se murió. Pero fíjense, ahora la pregunta es, ¿usted cree que alguna vez de su vida este hombre llegó a pensar que él iba a tener que dar cuenta de sus actos y que los iba a pagar? Es que mire, hermano, cuando el hombre está en poder, cuando el hombre está que se siente fuerte, ¿verdad? Políticamente y, hermano, poderosamente, creen que nunca los van a agarrar, creen que nunca van a pagar, hermano, sus crímenes. Hay hombres que no piensan en las consecuencias, ¿verdad? No piensan, bueno, estoy cometiendo un crimen, estoy cometiendo una violación, estoy haciéndole daño a mi familia, le estoy haciendo daño a mis padres, le estoy haciendo daño a mis hermanos, le estoy haciendo daño a mi familia. Mis actos me van a traer malas consecuencias. Un día voy a pagar, y quizás lo voy a pagar más caro de lo que estoy haciendo. El hombre no piensa en eso, sino que solo piensa en el momento donde cree, hermano, que hay eternidad en su mente. Ahora yo mando, yo tengo el poder, yo hago lo que quiera, a mí nadie me hace nada, a mí nadie me va a agarrar, a mí nadie me va a castigar, a mí no me va a pasar nada. Pero, hermano, ese es un error, porque el Señor dice, Él ha dejado una ley en la tierra que dice, hermano, que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tarde o temprano vamos a cosechar lo que hoy estamos sembrando. Si sembramos maldad, maldad cosecharemos. Si creemos que porque nuestros actos nos hacen tener dinero y fama y fortuna y qué sé yo, hermano, el hombre tiene que pensar que todo eso se acaba, se termina. Si no se termina el dinero, se va a terminar la vida. Si no se acaba el poder, se va a acabar la fuerza, se va a acabar. Por eso es importante pensar en eso, ¿verdad, hermano? Que cuando estábamos sin Cristo, dice el hermano, lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué feo, hermano. Qué feo es morirse sin esperanza de que alguien le puede ayudar a uno, ¿verdad? Qué feo es morirse sin saber a dónde va la persona. Qué feo es morirse si la persona no sabe qué va a hacer de ellos. Ahí dice, sin Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Claro, hermano, no es que no teníamos dioses. Claro, si éramos idólatras. Aquí a los que escribe a los Efesios, ellos eran gentiles, allá en Asia, ahí donde adoraban a Artemisa, conocida como Diana de los Efesios. Adoraban miles de imágenes en Asia, hermano. Es donde se adora, hermano, a las piedras, se adora, hermano, el árbol, se adora a los animales. ¿Qué no se adora ahí, hermano? La gente adora cualquier cosa, menos a Dios. Se les olvida a la gente, hermano, que si no tienen a Dios de su parte, al Dios vivo y verdadero, al Dios único y verdadero, hermanos, van a morir sin esperanza. Y la esperanza y confianza que tienen en su Dios piedra, en su Dios elote,
en su Dios buey, en su Dios cabra, en su Dios lagarto. Cuando, hermano, abran sus ojos en la eternidad y estén en la llama de fuego, se van a dar cuenta del gran error que vivieron en esta vida. Porque ese es el problema, ¿verdad? Que los incrédulos se van a dar cuenta que vivieron equivocados toda su vida cuando ya sea demasiado tarde, porque cuando ya despiertan en el tormento se van a dar cuenta que vivieron errados. Pero mira qué lindo que Dios a usted y a mí nos sacó de este mundo de idolatría, de oscuridad. Tuvo misericordia de nosotros. 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Qué tuvimos que hacer para ser salvos? Nada. ¿Tuvimos que pagar? No. ¿Tuvimos que portarnos bien para que Dios nos aceptara? No. ¿Tuvimos que dejar las malas palabras, los vicios, las drogas? No. Entonces el que comienza a hacer, una vez nos agarra a Dios, comienza a hacer la obra para cambiarnos, ¿verdad? Para irnos quitando lo que a Él no le agrada, hermano. Y nos va quitando y nos va quitando, enseñándonos su voluntad, enseñándonos a amarle a Él, en lugar de amar las cosas del mundo. Eso nos enseña Dios. Pero oiga, qué lindo, dice: antes, ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, su sangre es la que ha hecho la gran diferencia en nuestra vida. Su sangre. Eso es lo que, hermano, al derramar su sangre perdonó nuestros pecados, nos hizo nuevas criaturas, y ahora nuestra mente, nuestro corazón nos lo guía Él. Y Él nos va enseñando a perdonar, y Él nos va enseñando a amar, y nos va enseñando a hacer las cosas buenas, y nos va enseñando a disfrutar las cosas lindas que Dios nos da, donde nos damos cuenta que no necesitamos ser millonarios para ser felices, donde nos damos cuenta que no necesitamos ser Mr. Universo o Miss Universo para, hermanos, ser felices, donde nos damos cuenta que no necesitamos ser millonarios para tener un carrito con que movernos. Nos damos cuenta de eso. Pero es la sangre de Cristo la que hace la gran diferencia. El versículo 12 dice: porque Él es nuestra paz. Oiga esto: que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué se refiere aquí cuando dice que de ambos pueblos hizo uno? Ya se lo expliqué. Que Dios vino y Dios dividió al mundo en dos pueblos: la circuncisión, la incircuncisión. Muere el Señor Jesús, todo lo que se refería a la circuncisión, al pacto, a la ley de Moisés, eso queda borrado. Dice: esto ya no, dice, esto ya no. Ahora el trato va a ser a través de la sangre del Hijo Jesucristo. Entonces viene el Señor y ahora dice: ¿qué necesitan los judíos para ser salvos? ¿Necesitan la circuncisión? No la necesitan. Lo que necesitan es la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué necesitan los gentiles o necesitamos los gentiles para ser salvos? ¿Necesitamos sacrificios? ¿Necesitamos esto y otro? No, lo único que necesitamos es la fe en el Hijo de Dios. Entonces, fíjese, para los judíos, usted se recuerda, rapidito, ¿se recuerda usted? Voy a dar dos ejemplos. Cuando Primero de Samuel narra, hermano, aquel enfrentamiento entre aquel jovencito de 14 años más o menos, que se llamaba David, hijo de Isaí, se enfrentó a aquel gigante llamado Goliat. Usted ha oído la historia, ¿verdad? David y Goliat. Cuando David llega al campamento donde estaban los dos ejércitos, los israelitas con los filisteos enfrentándose, bueno, a enfrentarse iba, cuando salió aquel paladín llamado Goliat, retando al pueblo de Dios que le dieran uno para que peleara con él. Entonces llega David a ver a sus hermanos, porque él no estaba en el ejército, él cuidaba las ovejitas, era el menor. Y entonces el papá Isaí dijo: ve a ver cómo están tus hermanos allá en la guerra, llévales queso, llévales esto y lo otro, y aquí y allá. Entonces, cuando David llega al campamento donde estaban los dos ejércitos enfrentados y ve que Goliat estaba retando al pueblo de Israel, diciéndole: deme uno para que pelee conmigo.
Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos, nuestros esclavos. Si él me vence, nosotros seremos sus esclavos. Entonces David dijo, oiga, dijo, ¿por qué está gritando ese grandote? Dijo, porque quiere que le demos uno que pelee con él, y si el que mandemos lo vence, serán nuestros esclavos. Pero si vencen al que mandemos, entonces seremos los esclavos de él. Dice, ¿y quién va a ir? No, pues no hay nadie. ¿Y por qué nadie quiere ir? Porque tienen miedo. Que ese era un hombre casi de 9 pies de alto. Dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, nadie quiere ir. Nadie quiere ir. No hay nadie que quiera. Nadie quiere ir. Hasta el rey David, pero Saúl, que era un hombre alto, tenía miedo. Y entonces viene David y dice, miren, ¿y qué le van a dar al hombre que se enfrente a él? El rey ha dicho que si va uno a pelear con él y lo vence, le va a dar a su hija por esposa, lo va a eximir de impuestos de su familia y le va a dar mucha riqueza. Dice David, pero David no lo hizo por dinero. Sino que David, lo que le molestó es que ese gigantón le estaba faltando el respeto al pueblo de Dios. Y entonces David dijo, miren, díganle al rey que yo voy a ir a pelear con ese gigante. Porque dijo, este es lo que yo quiero, porque dice David, porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que tiente, para que ofenda a los ejércitos del Dios viviente? Pero oiga, la expresión incircunciso a ese tiempo, hermano, ya involucraba como un reto. O sea, ¿quién es ese bueno para nada? ¿Quién es ese inservible para que ofenda a los ejércitos del Dios vivo? Eso más o menos era la expresión que se quería así cuando decía incircunciso. Y eso le molestó a Goliat. Y entonces cuando usted conoce a David, va, lo derrota y habla. Pero entonces la otra historia es, ¿se recuerda usted cuando en el capítulo 9 de los Hechos, Pedro tiene aquella visión de aquel gran lienzo, ¿verdad? Donde Dios le dice, mira Pedro, mata y come, y allí venían toda clase de animales que bajo la ley de Moisés eran inmundos, pero Dios le da la orden a Pedro y dice, Pedro, mata y come. Pedro le dice, no Señor, yo no he comido cosa común e inmunda jamás. Esos animales son inmundos, yo no los puedo comer de acuerdo a la ley de Moisés. Viene Dios y le dice, mira Pedro, lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames común o inmundo. Y dice que esta visión se le hizo por 3 veces. Una, 2, 3 veces. Y Pedro pensaba en qué significaba la visión. Viene Dios, y entonces Pedro va a entregar el ayuno, y fue a orar para entregar el ayuno, y allí, en una visión, Dios le habla y dice, mira Pedro, van a venir 3 hombres a buscarte. No dudes en ir con ellos porque yo los mando. Así que ve con ellos. Entonces cuando Pedro estaba orando, le tocaron al Señor, ahí hay unos hombres que le buscan. Son 3. Dijo Pedro, 3, me dijo no. Y bajó el Señor, ¿en qué puedo servirles? Y dijo, mira, traemos un recado de un centurión llamado Julio. Un ángel se le apareció estando orando, y el ángel le dijo que quisiera llevar a ti a su casa, y que a través de tu vida tú le ibas a llevar palabras de vida eterna por las cuales iban a ser salvos ellos, él y su casa. Y Pedro dice que no dudó, fue. Con otros 6 hermanos fue. Pero eso es lo que quiero contar. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, porque era gentil, Cornelio era gentil, era incircuncisión. Y la ley, hermano, mandaba a los israelitas a no relacionarse con los gentiles. Porque el judío que se acercaba a un gentil quedaba inmundo. Y al quedar inmundo ya no podía participar de las ceremonias. No podía participar. Entonces los hebreos, los judíos, se cuidaban de no acercarse a ningún gentil, porque para ellos era abominación. Y es más, los judíos llegaron a pensar, hermano, que los gentiles no éramos nada, al punto que en el templo, en Jerusalén, que Herodes mandó a reconstruir, los judíos mandaron a hacer una pared, que aquí no nos dice, no nos da a nosotros datos, pero sí, hermanos, se encuentran datos en los libros confiables de un historiador judío romano, Flavio Josefo, y él explica en uno de sus libros que la pared que los judíos habían levantado
porque ellos dejaban que los gentiles llegaran al templo, pero habían creado una pared que tenía, dice, 3,5 pies de espesor, más o menos así de espesor, de ancha, y casi 10 pies de alto. Y en uno de los dinteles de las puertas de ese muro, de esa pared, ahí decía que el gentil que pasara de ese muro merecía la pena de muerte. Y fíjense, como le digo, está en los libros, pero en el museo de Turquía, en Estambul, que es la capital de Turquía, ahí está un museo donde están 2 piedras grabadas. Una la encontraron allá por 1870 y la otra la encontraron por 1937. Y ahí efectivamente dice eso: el gentil que sobrepase esta pared está sujeto a la muerte. Eso confirma. Entonces, aquí es lo que nos está diciendo, hermano, que nosotros estábamos separados. Nosotros no teníamos derecho a entrar al templo de Dios. Solamente había un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles. Luego estaba el atrio de las mujeres, porque hasta las mujeres judías no las dejaban entrar al lugar santo. Está el atrio de las mujeres, luego el atrio de los hombres, donde ahí sí entraban ya los hombres, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo, donde entraba solo el sumo sacerdote una vez por año. Entonces imagínense, si ni las mujeres podían entrar al atrio de los hombres, mucho menos al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo, ¿cómo ahora nosotros, los gentiles, los despreciados, íbamos a poder entrar siquiera al atrio de los hombres? No se podía. A eso se refiere cuando dice que nosotros estábamos lejos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. O sea que nosotros no teníamos esperanza de llegar al lugar santo y decirle al sacerdote: mire, aquí vengo a ofrecer una ofrenda para Dios, porque no nos dejaban entrar. Y no solamente los judíos, hermano, porque también los griegos. Recuerda que los griegos tuvieron un apogeo tremendo, un desarrollo tremendo, los griegos. Entonces los griegos también llegaron a dividir al mundo en dos. Ellos, los griegos, y a nosotros nos llamaban, al resto del mundo ellos nos llamaron los bárbaros. Entonces para los griegos, el resto de la humanidad eran bárbaros, y ellos solamente eran realmente los hombres sabios, los hombres de renombre y todo eso. Entonces, ese concepto de grandeza, hermano, de dividir la humanidad, de dividir, hermano, la sociedad en fuertes y débiles, en poderosos y débiles, en grandes y pequeños, hermano, en el ser humano que no tiene a Cristo prevalece. Ese concepto de grandeza y de que yo soy más y que yo sé más y que yo puedo más, hermano, se nos ha metido a nosotros también muchas veces los cristianos. Cuando el pensamiento que Dios quiere que tengamos es ese, que nosotros no éramos nada, y que si estamos en Cristo Jesús es por su gracia, no es porque nosotros hicimos algo, es porque Él nos quiso salvar, hermano. No es porque hicimos méritos, no. Si estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos odiándonos, andábamos tratando, hermano, de vengarnos, de hacerle daño a la gente, hermano. Esa era nuestra vida, ¿verdad, hermano? De ahí nos sacó el Señor. Entonces, por eso, hermano, es que ahora Él dice, hermano, de que en otro tiempo estamos, pero que la sangre de Cristo, dice, ha hecho la gran diferencia. Entonces, en Gálatas capítulo 5, dice el apóstol Pablo, dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino, dice, la fe que obra por el amor. Eso es lo que vale para Dios, la fe que obra por el amor. Por eso le digo, hermano, hay gente que dice: ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y dice: no, yo todavía necesito, es que digo muchas palabras. No, es que lo que pasa es que yo soy muy violento. No, lo que pasa es que yo tengo malos pensamientos. Cuando se me quite esto, me voy a entregar a Cristo. Nunca se nos va a quitar, hermano. Mientras no nos entreguemos a Cristo, seguiremos siendo malos. No tendremos la capacidad, hermanos, de perdonar. No tendremos la capacidad de amar, hermano. Seremos como animales, hermano. Por eso Él dice: ahora no. Mira, Él dice, porque dice: Él es nuestra paz, versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, oiga, la pared intermedia de separación. Esa es la pared que le estoy mencionando yo. Esa pared de intermedia que, hermano, dividía a un pueblo del otro. El Señor dijo: no, esa pared no debe de existir, porque debe de haber un solo pueblo que se llama la iglesia. Y por eso el Señor en San Mateo capítulo 24, cuando Él, hermano, da la profecía, ¿verdad? Y Él dice: miren, los edificios, le dijeron al Señor, sí, dijo el Señor, todo esto que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra.
incluido todo el templo de Jerusalén, que es exactamente lo que pasó en el año más o menos 69-70, donde aquel, ya por ser emperador Tito, hermano, entra a Jerusalén, la destruye, y lo que era, hermano, la gloria de los hebreos, el templo, hermano, se los botaron. Ahí sí que literalmente la pared que dividía a un pueblo de otro quedó destruida. Ahora dice el Señor, ahora tienen que entender que ahora ya no hay ni judío ni griego, ni bárbaro ni escita. Los escitas eran una raza africana. Entonces, igual, los tenían de menos. Era decir, hermano, incircunciso o decir bárbaro, era como decir, estos son brutos, estos no merecen ser hijos de Dios. Entonces dice que ahora en Cristo Jesús no hay ni judío ni griego, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni esclavo. Ahora no hay nada. Ahora dice, todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces ahora ya no, hermano, ya no es alguien que puede decir, pues es que yo soy judío, yo nací en Tel Aviv, yo nací en Belén, yo nací en Galilea. Hermano, puede haber nacido donde usted quiera, pero igual si nació en el cantón Tres Piedras, igual si le ha entregado su vida a Cristo, es tan hijo de Dios como cualquier hebreo, cualquier judío. Por eso es que no tiene sentido, hermano. Usted ha oído esas enseñanzas diabólicas, hermano, donde les andan diciendo, no, es que usted tiene que tocar el shofar para Dios, es que usted tiene que hablar en hebreo para hablarle a Dios, es que tiene que usar la cofia, no sé cómo se llama, tiene que usarla, y es que tiene que cantar los salmos como los cantamos nosotros los hebreos. Y ahí andan, hermano, latinos, hermano, ahí andan gente latina que no son hebreos ni son nada, hermano, y ahora quieren, hermano, alabar a Dios, dicen, como lo hacen los judíos. Y eso es un error. Porque cuando Dios salva a un pueblo, hermano, la gente, hermano, su cultura no se le puede quitar. No se le puede quitar la cultura. La gente va a seguir alabando conforme a su entorno cultural. Entonces no podemos acusar a los hermanos mexicanos de tener himnos con mariachi. No se puede acusar, porque ese es su entorno cultural. No podemos. No podemos quitarle a los hermanos caribeños, hermano, alabanzas en bachata. No, hermano, que ese es del diablo, la bachata es del diablo. Pero es que ese es su entorno cultural. En ese entorno cultural nacieron ellos. O no le podemos quitar la cumbia a los hermanos venezolanos, porque ese es su entorno cultural. Entonces, no, si ustedes no cantan conforme a como nosotros cantamos, Señor, esa alabanza no le sirve a Dios. Y por esa gente que está enferma, ese hermano dice, ¿cómo se le tiene que hablar? ¿Qué clase de música se necesita cantarle a Dios? La que usted tiene en su entorno cultural, si usted lo usa para Dios y alaba a Dios, eso es lo que Dios quiere, porque la música no la inventó el hombre, la música la inventó Dios. ¿Por qué vamos a estar diciendo no? Si es mariachi, eso no le agrada a Dios, tiene que ser cumbia como nosotros los suramericanos. No. Si ustedes son bachateros cristianos, eso no le agrada a Dios, tiene que cantarle como nosotros los hijos de Dios, con mariachi. Nunca lo vamos a poner de acuerdo. Y ahí dice, ahora ya no hay pared intermedia. Ahora lo que Dios quiere es la fe que obra por el amor. Si ese hombre que ha nacido de nuevo, si esa mujer que ha nacido de nuevo, alaba al Señor con todo su corazón, con una marajita como esta, no vamos a poner, de tropical viene el hermano. No, lo que importa es que la alabanza salga del corazón. Aleluya, aleluya. Te alabo, Señor, aleluya, Señor, te alabo, Señor, te bendigo, Señor. Y eso es lo que Dios ve, el corazón, hermano. Eso es lo que ve Dios. Entonces, luego dice, hermano, 15, muriendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, ¿en qué se convierte el judío? Se convierte en iglesia de Dios. ¿En qué se convierte el gentil? Cuando se convierte Dios, se convierte en iglesia de Dios. Y el Señor dice que la iglesia, Efesios capítulo 4, dice que la iglesia es un solo cuerpo. No hay una iglesia judía, ¿verdad? Y una iglesia evangélica. No, la iglesia es una. De los dos pueblos hizo uno. Entonces, ¿por qué vamos a odiar a los judíos? Si creen en Cristo, son nuestros hermanos.
Soy iglesia. ¿Y por qué los judíos nos van a tomar de menos a nosotros? Si hemos creído en Cristo, como ellos también han creído, pero algunos de ellos. Otros van a creer hasta allá en la gran tribulación. Pero ve entonces, hermano, dice que ahora, hermano, la iglesia, como un solo cuerpo, deben sus miembros tener paz. ¿Usted alguna vez se ha despertado que esta mano le está pegando a la otra? ¡Ey, hermano, no le pegues a la otra mano, hermano! ¿Verdad que no? O cuando usted se baña y se va al espejo y en lugar de peinarse se pasa un cuchillo. No dice, cada uno ama su cuerpo y lo cuida, ¿verdad? Y un muñerito, que tengo un muñero, allá todo el cuerpo se ve, a quitarse el muñero para que todo el cuerpo ahora se ande bien, ¿verdad? Y que le da gripe, ahí anda tosiendo, y el cuerpo se siente decaído, y va a la camita y se toma la medicina, y entonces ya cuando, hermano, esos pulmones, ese sistema digestivo, respiratorio ha sido fortalecido, ya el cuerpo está bien, hermano, y camina y se ayudan todos los miembros, dice, se ayudan mutuamente. Entonces no puede haber en la iglesia, hermano, miembros que vayan unos en contra de los otros. Los miembros se ayudan, dice, mutuamente. A mí, como parte del cuerpo, me llama Dios a ayudar al cuerpo de la iglesia a poner mi parte. Todos tenemos que poner una parte en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo sea edificado en amor. Pero entonces, ¿por qué entonces en la iglesia hay pleitos? ¿Por qué se pelean los hermanos? ¿Por qué se andan peleando unos con otros? ¿Por qué no nos sujetamos en amor unos con otros, sino que somos desobedientes? ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios de los dos pueblos hizo uno y lo ha hecho en paz, dice ahí. Él es nuestra paz. 16. Y mediante la cruz, no la cruz es esta cosa, no esta cruz, sino que el sacrificio que él hizo ahí, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que matar las enemistades. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Siente algo malo por alguien? Agarre esa enemistad y diga, Señor, este mal sentimiento que yo siento por esta persona, y en tu nombre yo lo mato, Señor. Yo no quiero sentir esto porque sé que esto no es tuyo, tú mataste. Ahí dice claramente que tú mataste las enemistades. Yo no tengo, si soy tu hijo, si soy tu hija, no tengo por qué tener enemigos, ni consentir, ni creer que alguien es mi enemigo, ni pensar que alguien me ha hecho daño y no poder perdonarlo. No, ahora que somos hijos de Dios, se nos olvidó eso, ya lo perdonamos, ya no nos acordamos de eso, y si algo nos quiere no nos traer al recuerdo, matamos ese recuerdo, que ya no se venga ese recuerdo. Si somos hijos de Dios. Si ustedes son esos cristianos rencorosos, peleoneros, que no perdonan, mire, hoy es un buen día para que se entregue a Cristo. Hoy es el día para que, Señor, perdóname, he estado de rebelde, he estado dañando tu cuerpo, me he estado rebelando contra tu cuerpo, le he estado haciendo daño a mis hermanos que han sido lavados con la sangre igual que yo. No puede ser que nosotros nos hagamos daño unos a otros. No puede ser, porque somos, dice, un solo cuerpo, de un solo cuerpo hizo uno, haciendo la paz, matando las enemistades. Que se odien, que se maten los inconversos. Pero nosotros no tenemos por qué. Que se maten ellos. Claro, hay razón, no conocen a Dios, pero usted y yo conocemos a Dios. ¿Cómo es que nos vamos a odiar? ¿Cómo es que no nos vamos a poder perdonar si tenemos a Dios? ¿Cómo es que no podemos, hermano, usar nuestros miembros, ser edificados en amor unos con otros, si tenemos al mismo Dios todos? Amén, hermano. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, lejos los gentiles, cerca los judíos. 18. Porque por medio de Él, o sea, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay tales de paredes, no hay tales de usted es gentil o judío, no hay tales de eso. Por medio de su sangre preciosa, los unos y los otros, por el mismo camino, entramos a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Entonces, tanto usted como yo tenemos el mismo derecho de acercarnos a Dios por la sangre de Cristo. Amén, hermano. Así que
Yo espero en Dios que hayamos entendido eso, ¿verdad? Esta verdad. Ya no podemos estar divididos nosotros. Y no, hermano, mire, aquí los de Guate, aquí los de Guate, no, aquí los machos mexicanos, aquí los machos mexicanos, no, aquí los salvadoreños, aquí los salvadoreños. Venga, los pupuseros, aquí de este lado, no se metan los taqueros esos. Aquí los pupuseros. Hermano, esas divisiones se acabaron. Nosotros si preguntamos de dónde es el hermano o la hermana, es simplemente para saber de dónde es, pero no para decir, usted es de Guatemala. ¿Y de dónde es? Del Cantón La Limonada. Cuidado con usted. ¿Verdad? Pero, mire, ya que yo he contado una historia y esta es real. Ahí nomás, bueno, de aquí usted puede ver todo eso, ¿verdad? Que ahí en Chiapas, hermano, oyan a sus hermanos los mexicanos y lo están matando, ahí nomás. Aquí nomás, hermano, aquí se matan. Que si no es de la 18, que si no es de la aquí, que no es de la Salvatrucha, ahí se andan matando como animales. Pero fíjense que en Ecuador, hay una historia en Ecuador muy interesante, porque en Ecuador hay, por así decirlo, dos pueblos. Porque Ecuador es un lugar que lo principal está en alto, que le llaman sierra, y la otra parte está en un lugar que le llaman la costa. Y entonces, tanto los unos como los otros no se quieren, al punto de que ni siquiera celebran el Día de la Patria el mismo día, celebran unos un día y otros el otro día. Y no puede llegar uno a otro lado a ellos porque entonces lo echan, hermano. Y esa rivalidad de ciudadanos ha dañado a la iglesia de ahí de esos lugares. Hasta los hermanos dicen, ¿de dónde es usted? ¿De la cordillera o de la costa? Si ellos son de la cordillera y usted dice que es de la costa, lo hacen a un lado. Imagínense qué feo. Que miembros de la misma iglesia, de la misma denominación, lavados con la misma sangre de Cristo, solamente porque usted es de abajo o es de arriba, ya no lo van a querer. Imagínense qué feo. Entonces, ¿cómo cree que mira a Dios cuando usted y yo nos dividimos por una manera, una idea de pensar? Y ahí está, no, es que usted está equivocado. No, equivocado es usted. Usted usted no sabe nada, yo sí sé. No sabe usted, yo sí sé. Y estamos peleando y Dios dice, pero si han sido lavados con la misma sangre, no estén peleando. No deben de haber enemistades. Aprendan a perdonarse, aprendan a aceptarse tal como son. Guarden sus diferencias, pero cuídense, ámense, ayúdense. Eso es lo que Dios quiere. Que como iglesia seamos lo que el Señor dijo, la luz del mundo, la sal de la tierra, y que cuando la gente vea cómo nos amamos, les dé envidia de ver cómo usted y yo nos amamos y ellos se andan matando y mordiendo unos con otros. Amén, hermanos. Así que, ¿usted tiene enemigos? ¿Usted, hay alguna vida, alguien en su vida que usted no puede perdonar? ¿Usted bajo su almohada, en lugar de tener la Biblia, tiene una pistola? ¿O un machete? ¿O un cuchillo? ¿Una hondilla? ¿Usted en lugar de tener la Biblia, mujer, ahí tiene mataratas para matar al marido? ¿O qué? ¿Por qué está pensando? Tiene el cuchillo ahí, bueno, que es aquí, si se mete, el que se meta yo lo hago picadillo. ¿Por qué no agarramos la palabra y nos humillamos a Dios y decimos que el ángel de Dios nos cuide? Amén, hermano. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu grande amor y misericordia, Señor. Gracias, porque bien lejos estábamos, Señor, y bien muertos, y tú nos diste vida, y tú nos acercaste a ti por amor, Señor. Y esa palabra que has dado a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, que ha hecho que nuestra fe nazca, Señor, y nuestro amor hacia ti, Señor, vaya creciendo cada día. Dios mío, ayúdanos.